un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes. Agradezco a Andrés, a los hermanos de acá que pues me extendieron la invitación, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Antes de comenzar, quisiera preguntarles algo. ¿Quiénes de todos los que estamos aquí tenemos familiares y amigos? Levantemos la mano. Todo, ¿cierto? Entonces, absolutamente todo lo que vayamos a compartir ahorita nos compete a todos los que estamos aquí. Sin duda alguna, es bonito relacionarse con la gente, pero no es fácil. Es bonito tener amigos, ¿ya? Pero cuando tal vez choca un poquito la parte social con la parte religiosa, por decirlo así, algunas veces nos cuesta equilibrar un poquito esa relación. Así que la lección es muy práctica, muy práctica. Vamos a tratar pues de que sea no tan agotadora, ¿verdad? Sino que podamos tener un par de principios para poder, desde este par de grupos, ¿verdad? Hablando de la familia y de las amistades, ¿verdad? O de los vecinos, ¿verdad? Poder tratar de implementar eso para poder nosotros llevar la palabra del Señor. Y quiero iniciar con un texto, 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sé de todos de los que estamos aquí ahorita, cuántos habremos ido a tocar puertas, cuántos habremos ido a evangelizar en algún momento. Pero en el tema del evangelismo, en el tema de la predicación, algo que siempre nos cuesta mucho es encontrar prospectos, encontrar contactos, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez nos abren la puerta, muchas personas tal vez nos escuchan, pero cómo cuesta crear un lazo, un vínculo que nos ayude a trabajar constantemente con una persona hasta que la persona entienda el evangelio y decida obedecer. Entonces, este par de grupos que vamos a ver hoy, los familiares y los vecinos, si bien son los más cercanos, en mi opinión no tiene que ser la de ustedes, pero en mi opinión, generalmente son los grupos como que menos trabajamos en la parte de la evangelización. No sé qué será, pero me parece a mí que generalmente es como más fácil ir a predicar allá. Por ejemplo, yo trabajo o apoyo una predicación en San José de Upala y quizá algunas veces es más fácil venir aquí y predicar aquí o hacer evangelismo aquí que en nuestra zona, ¿verdad? Entonces, no sé si a todos les pasa, pero algunas veces nos sucede eso. Entonces, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 9, me llama mucho la atención porque Pablo dice que él de una u otra manera ha tratado de hacerse o de entender a las personas en sus diferentes situaciones, en sus diferentes contextos. Dice que se ha hecho de todos para poder ganar a alguno. Entonces, ¿qué significa eso? Pues nosotros como cristianos entonces también deberíamos tratar de ponernos del otro lado de la moneda para entender cómo piensa la otra persona, cómo actúa la otra persona y de esa manera tratar de poder ganar al mayor número posible. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de utilizar nuestro tiempo, nuestro entusiasmo para llegar a la mayor cantidad de personas
dispuestas a escuchar de la palabra del Señor. Quizá una respuesta simple es la que da el apóstol Pablo aquí: hacernos de todo para poder ganar a algunos. Así que vamos a ver este par de grupos: la familia y los vecinos. Vamos a hablar primero acerca de la familia un poco. Muchas veces, o acerca de los familiares, pasamos por alto este excelente grupo de prospectos a los cuales podríamos predicar la verdad. Porque algunas veces, y aquí voy a hablar muy en lo personal, algunas veces tal vez creemos que a lo mejor, aunque tal vez suena feo, ¿verdad? Pero como que tal vez no hay esperanza, o que aquella persona es tan dura de mente o algo así, que quizá nunca nos va a escuchar. Y se los digo que hablo muy en lo personal, porque bueno, para los que me conocen, ¿verdad? Tal vez Andrés, Byron, David, Steven, mis papás son pastores pentecostales. Entonces, es un tanto complejo cuando hablamos en el tema de familia, porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo como hijo, en mi caso, ¿verdad? Para tratar de exponerle la verdad a un líder religioso, ¿verdad? De un grupo pentecostal, por ejemplo, que son mis papás. Entonces, quizá muchas veces, con tal de mantener la relación de familia bien, con tal de llevarme bien con mi papá, con mi mamá, dejo un poquito de lado eso. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, tal vez estamos acostumbrados a la hora de evangelizar, a la hora de predicar, como decimos nosotros, de frentear las cosas, ¿verdad? Y a lo mejor me siento con un testigo de Jehová, a lo mejor me siento con un mormón, no sé. Y qué bonito agarrar y exponer evidencia, veas que esto y esto. Pero cuando hablamos de familia, algunas veces se torna un poquito más difícil o más delicado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la manera en que yo aborde eso, quizá voy a dañar mi relación con mi familia. Entonces, creo yo, otra vez, mi opinión, que a lo mejor eso es lo que algunas veces nos hace como retroceder un poquito a la hora de pensar en los familiares como un grupo, ¿verdad? O como prospectos para la predicación. Jesús dijo en una ocasión, Mateo 13:57, ¿verdad? Que nadie carece de honor salvo en su propio país. Entonces, algunas veces tenemos que ponernos a pensar también, ¿por qué será que tal vez con mis familiares me cuesta hablar de la palabra del Señor? ¿Será porque el problema son ellos o será más bien que el problema somos nosotros? ¿Por qué? Dentro, y eso yo lo he vivido mucho también en mi familia y con la familia de mi esposa, ¿verdad? Dentro de la familia siempre están pendientes de qué hago, de cómo me comporto, de cómo hablo. Entonces, a lo mejor llega un momento en el que digo yo, bueno, ¿y yo cómo voy a decir esto? O me pueden decir, ¿y usted cómo me dice esto? Si se comporta así, si se comporta así, o si dice esto, o si habla así, o si practica eso. Entonces, necesitamos mucho a la hora de pensar en la familia, trabajar en nosotros, trabajar en la parte personal, en nuestro testimonio, en nuestro comportamiento, incluso en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, porque si Jesús, siendo Jesús, de los que más le rechazaron fueron sus propios hermanos. Pero cuando nosotros llegamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿cómo se identifica Santiago, hermano de Jesús? Se identifica como siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es imposible. O sea, Jesús, con todo lo que era Jesús, sus familiares de cierta manera le rechazaron. Pero cuando él mostró la evidencia de realmente quién era él y cuál era su ministerio, y como se aferró Jesús a su ministerio hasta morir en la cruz, entonces fue cuando realmente entendieron que lo que él decía, ¿verdad? Diríamos nosotros en nuestras palabras quizás muy ticas, bueno, lo que el hombre decía tenía razón. Y cuando Santiago escribe su carta, Santiago se identifica como siervo de Jesucristo. Entonces, ¿eso qué significa, hermano? Significa que sí es posible, pero no es tan fácil. Y si vemos a Jesús, ¿verdad? Bueno, no fue para nada fácil el ministerio de Jesús.
Pero a cualquiera de nosotros, miembros de la iglesia del Señor, nos preguntan, ¿ustedes qué religión son? ¿Y qué es lo que respondemos nosotros? Cristianos, ¿cierto? Bueno, pero es que cristianos son todos. Generalmente eso nos dicen allá afuera, cristianos son todos. ¿Qué es evangélico? No, no, soy cristiano solamente. ¿Y por qué? Porque bueno, somos la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Está mal eso? Por supuesto que no, está bien. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Bueno, ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Entonces, por lo tanto, por ahí hay un himno que cantamos, ¿verdad? Quiero seguir las pisadas del maestro. Entonces, si realmente usted y yo queremos seguir las pisadas del maestro, tenemos que estar dispuestos a tener que luchar, y hablando en este contexto ahorita, para poder convencer a nuestros familiares, que son los más cercanos que tenemos, de la manera más sabia posible, para que ellos, antes de rechazar la iglesia, antes de rechazar la verdad, más bien aprendan a respetar la verdad, a respetar la iglesia y puedan llegar a la iglesia del Señor. Ahora, hay algo que hay que tener sumamente claro cuando hablamos del tema de la familia como prospectos para la predicación. No es rápido, no es fácil, no van a ser los primeros que van a llegar. Posiblemente implique muchísimo más diligencia, muchísimo más astucia, muchísimo más esfuerzo y sobre todo paciencia de nuestra parte. Pero si nosotros logramos eso, hermanos, no solamente por el bien de aquella alma, sino incluso por nuestro propio bien, si nosotros logramos eso, nos va a nosotros ayudar a crecer mucho espiritualmente. Entonces, para hacer eso, necesitamos nosotros poner mucho empeño en el día a día. Siempre cuando yo veo el tema del cristianismo, lo pongo en contexto o en comparación, por ejemplo, con las personas que tienen un estilo de vida vegano. Eso, hermanos, es algo de día a día, o sea, es ir al súper y comenzar a ver qué es lo que yo puedo consumir, qué es lo que no tiene del todo origen animal y etcétera, ¿verdad? El cristianismo funciona igual, pero tal vez muchas veces creemos como que el ser cristiano es un día haber ido a las aguas del bautismo y listo, y obedecer el evangelio, los 5 pasos de salvación y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros con un estilo de vida, con un estilo de cristianismo así, llegamos a hablar con nuestros familiares y queremos predicarle la palabra del Señor a nuestros familiares, cuesta más. Porque ellos nos ven en el día a día. Y si usted y yo no somos como el vegano cada vez que va a hacer compras, ¿verdad? Y se pone diligentemente a ver que todo lo que va a consumir no tenga nada que ver con ser de origen animal o demás, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos así diligentes con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Donde día a día nos ponemos a ver en qué fallé yo ayer, o en qué puedo ser mejor, o en qué puedo yo crecer, mi familia no va a ver eso tampoco. Y entonces van a comenzar a rechazar de nosotros el mensaje del evangelio. ¿Por qué a Jesús otra vez? ¿Por qué a Jesús después sus hermanos si le reconocen? ¿Por qué vemos nosotros a Santiago todavía bien reconociéndose ya no como el hermano? Note que él no dice hermano o medio hermano de Jesús, sino él dice siervo, ¿verdad? Y la palabra que utiliza Santiago ahí es siervo como el más bajo de la servidumbre, el que depende completamente de su Señor. Porque Santiago llegó a esa comprensión. Y el ministerio de Jesús, ¿cuánto duró en esta tierra? Pues fue un tiempo relativamente corto. ¿Pero por qué fue eso, hermanos? Porque la vida de Cristo fue una vida de día a día, tratando él de hacer, como dice en el libro de Juan en muchas partes, la voluntad del Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Yo no hago, o diríamos nosotros, yo no tomo las decisiones por mi cuenta, sino porque el Padre así lo decide. Se apegó, hermanos, a la voluntad del Padre y eso mostró él día a día. Entonces, cuando nosotros tomamos ese ejemplo, volviendo al ejemplo que ponía yo antes, cuando decimos, no, nosotros somos cristianos, cuando nosotros tomamos ese ejemplo de cristianismo y lo tomamos en el día a día, bueno, eso nos va a hacer que nuestros familiares nos puedan atender de una mejor manera. Ahora bien,
hablando en un sistema de trabajo personal, digamos que Andrés, ¿verdad? Y sus papás, por ejemplo, somos miembros de la misma congregación. Y yo voy a ir, no sé, a predicarle a los papás de Andrés. No es igual de fácil o no es igual de sencillo que una persona se sienta en confianza cuando no sabe absolutamente nada de uno, a cuando yo digo, por ejemplo, bueno, vieras que yo fui compañero de Andrés o estuve cuando Andrés estudió en el ITC y demás, y yo también estuve ahí y nos conocimos y yo sé que usted es su papá, yo sé que usted es su mamá. Entonces ya tenemos un punto de referencia. Entonces, cuando la persona se da cuenta que está llegando alguien, ¿verdad?, que es ajeno a la familia, pero es, por ejemplo, de la congregación donde va mi hijo, donde va mi esposo, mi esposa, pues entonces la persona tiende a sentirse un poquito más en confianza. Tenemos a alguien a quien referenciar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso, hermanos? Cuando hablamos en el tema de los familiares como un buen punto de partida, lo que tenemos que hacer ahí es ser muy sabios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 6, acerca de la forma de expresarnos. Dice el apóstol Pablo que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. ¿A quién nos gusta comer de los que estamos aquí? Creo que a todos nos gusta comer, ¿verdad? ¿Y qué sucede con una comida que no tiene sal? A no ser que haya alguno que no tenga el paladar, ¿verdad?, desarrollado. Pero vean, una comida se puede ver muy linda, puede oler muy bien, pero si no tiene sal, no sabe bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermanos, da este consejo, y cuando nosotros tomamos ese texto y lo apegamos a la parte del evangelismo, a la parte de la predicación, a la parte de, la palabra, de hablar de la palabra del Señor, bueno, la iglesia se puede ver muy bonita, la iglesia o la palabra del Señor se puede ver muy agradable, pero en ese momento, usted y yo somos los encargados de exponer aquello, de hablar de aquello. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Bueno, dice el apóstol Pablo que deben de ser sazonadas con sal, que sean agradables. Hay muchas formas, hermanos, de decir las cosas. De hecho, por ahí hay un dicho popular que dice, ¿verdad? No es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, y eso es fácil, eso nos lo recuerda muchas veces nuestras esposas, ¿verdad? Es que no es lo que me dijo, es cómo me lo dijo. ¿Verdad? Porque aunque sea la verdad, si no la sabemos decir, puede doler, puede lastimar. Y antes de que mi papá, mi mamá, mis hermanos me reciban, más bien se van a alejar de mí. Entonces, ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de poner toda nuestra diligencia, y por eso decía antes, cuando hablamos de familia, no podemos pretender que sea igual que trabajar con un desconocido. Con el desconocido lo que cuesta es que tal vez se sientan confianza para darnos entrada, diríamos nosotros. Pero una vez que estamos ahí, no tenemos que nos señale, no nos conoce, así que podríamos hacer un buen trabajo. Pero cuando es nuestra familia, ahí sí. Y todo, eso es como el que atrapa al ladrón, ¿verdad? Le dice, ¿qué le dice? Tiene derecho a guardar silencio y todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Funciona exactamente igual. Porque hoy podemos estar hablando con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, diciéndole algo acerca de la Biblia. Y mañana resulta que me escucha decir algo que iba en contra de lo que yo le estaba diciendo aquel día. Entonces fácilmente nos va a decir, ¿y usted por qué me dijo eso si dice esto otro? ¿O por qué usted enseñó esto otro si dice esto otro? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en una relación muy cerca, muy estrecha. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a decir las cosas, cómo nosotros nos vamos a comportar, qué nosotros vamos a hacer para lograr que ese familiar pueda ser un buen prospecto para predicar la palabra del Señor. Y
habrán quienes pueden decir, bueno, pero quizá usted está perdiendo el tiempo. Bueno, si hablamos de familia, hermanos, otra vez, no podemos pretender que sea rápido. Y por eso ya antes decía, se requiere de mucha paciencia. Y cada vez, y eso se lo digo yo por experiencia propia, cada vez que yo he escuchado a mi papá o a mi mamá decirme, sí, tiene razón, eso es lo que la Biblia dice. Eso es muy gratificante. Aunque eso no los haga cambiar su pensamiento, aunque eso no los haga dejar aquella forma de vida religiosa, pero por lo menos usted ya sabe que en ese particular avanzó un paso. Entonces, a lo mejor alguien dirá, bueno, es perder el tiempo. Bueno, yo creo que no perdimos el tiempo, avanzamos mucho, avanzamos mucho. Y eso nos ayuda a nosotros ¿a qué? A que incluso desde nuestra familia, tener una buena referencia de quién es usted, quién soy yo como cristianos y cuál es la iglesia la cual nosotros estamos exponiendo. Al final, hermanos, hay algo que hay que tener claro. Cuando usted y yo andamos por ahí en la calle y hacemos algo malo, al final no es de usted ni de mí el que hablan, es de la iglesia. Así es, Julano, entonces así tiene que ser la iglesia. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a avanzar, aunque sea a paso corto, pero a buen paso, también ellos mismos se encargan de hablar positivamente de la iglesia del Señor. Y a nosotros, hermanos, eso nos debe de preocupar mucho. ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es el testimonio que estamos creando de la iglesia del Señor? Por ejemplo, resulta que, vamos a poner otra vez de ejemplo a Andrés. Resulta que la esposa de Andrés no es convertida. Y bueno, pues Andrés y yo tenemos una amistad bastante cercana, ¿verdad? Y entonces digo yo, usted sabe, Andrés, que voy a hablar con su esposa. Y ya llego donde Priscila y voy con mi esposa y nos encontramos a Priscila, ¿verdad? Entonces comenzamos a hablar con Priscila. Oye, vieras que usted nunca ha acompañado a su esposo, nos gustaría tenerla, que nos acompañe, compartir, no sé, un almuerzo, lo que sea. Y entonces comienza Priscila. Es que vieras que Andrés es esto, es lo otro, por todo me grita, por todo se enoja, nunca se alista a tiempo, ¿verdad? Y entonces eso me hace a mí dudar realmente de su cristianismo, su forma de comportarse. Entonces, ¿qué es lo más sabio? No nos vamos a poner a discutir con ella, no le vamos a echar encima al esposo, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Qué es lo más sabio? Hablar con Andrés. Andrés, viera que así, así, así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Andrés? Va a cambiar su forma de conducirse, porque lo que él quiere es que Priscila pueda llegar y obedecer el evangelio. Bueno, eso dice uno, ¿verdad? Es lo que él quiere es que ella llegue a obedecer el evangelio y pues pueda ser parte de la iglesia del Señor. No creo que ningún esposo o esposa quiera que su pareja se condene. Y entonces él cambia su forma de comportarse, cambia su forma de decir las cosas. Aprende a lo que mencionábamos antes, que dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6, aprende a sazonar sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que ve el familiar? Aquí estoy poniendo ejemplo la esposa, pero así con un hijo, así con un hermano, así con lo que está hablando dentro del núcleo familiar. ¿Qué es lo que va a ver aquella persona? Oye, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado su actitud? ¿Cómo ha cambiado su forma de ser? ¿Cómo se preocupa porque yo esté bien, porque yo me sienta bien? Algo hay ahí. Algo ha de haber ahí que ha hecho que él cambie o que ella cambie y pues me gustaría participar de eso. Entonces, aquí, hermanos, podrán haber, no sé, 1000 maneras, pero el centro de esto es hasta dónde usted y yo estaremos dispuestos a llegar para que un familiar pueda venir a los pies de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer
¿qué estamos nosotros dispuestos a cambiar? Ustedes saben que algunas veces, no sé si compartirán esta forma de pensar, pero algunas veces cuando estudio o cuando pongo atención a cómo fue el pueblo de Israel, muchas veces uno dice, qué increíble que el pueblo de Israel, teniendo todo a disposición, teniendo todo tan claro, ellos decidieran siempre, es que Israel, hermano, siempre decidía hacer lo incorrecto, todo lo contrario, es que si yo les decía, pasen por aquí, ellos pasaban por allá. Pero cuando estaban en problemas, el pueblo de Israel pretendía, no sé, como que Dios lo tenía que salvar porque sí, porque eran el pueblo de Israel. Fallos técnicos. Bien, entonces el pueblo de Israel pretendía muchas veces como que Dios le tenía que salvar porque sí, porque eran el pueblo de Dios. Entonces, algunas veces me parece como que la iglesia del Señor cae de alguna manera en ese tipo de pensamiento. Nos encanta decir, y en eso no creo equivocarme, nos encanta decir que somos la iglesia del primer siglo, que somos la iglesia verdadera, que somos la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y algunas veces hasta quizá llegamos a ese límite, ¿verdad?, de jactarnos un poquito. Pero parece como que es todo lo que tenemos de la iglesia del Señor. Entonces, Dios nos enseña a través de su palabra cómo comportarnos, cómo vivir, cómo hacer las cosas, pero nosotros decidimos acomodarlo a nuestra manera. Pero pretendemos que porque somos la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, listo, ya todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que hablando de la familia nos conoce aquí. La familia sabe quiénes somos realmente nosotros. Entonces, ¿de qué sirve ser miembro de la iglesia verdadera cuando no nos comportamos como la iglesia que Cristo compró con su sangre? Algunas veces es bueno, hermanos, nosotros ponernos a ver la iglesia de Cristo y siempre decimos, bueno, es la iglesia del siglo primero, ¿verdad? Y comenzar a poner en contexto, y más en este asunto del tema de la predicación de la palabra del Señor. Cuando nos ponemos a poner en contexto cuánto se esforzaba, cuánto tiempo invertía, cuánta dedicación invertía la iglesia del primer siglo y cuánto invertimos nosotros en este particular. ¿Verdad? Porque nosotros leemos en la Biblia de muchas familias, que toda la familia era miembro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y uno de estos es el carcelero allá de Filipos. Dice que después de que él sacó o después de que él habló con Pablo y Silas, lo llevó y dice que él y su familia obedecieron. Encontramos la familia de Estefanas. Encontramos allá en Primera de Corintios a los de Cloé informándole a Pablo cómo estaba el asunto. Entonces, encontramos en muchas ocasiones familias que toda la familia o que la mayoría de la familia eran miembros de la iglesia del Señor. Y podríamos decir, ¿por qué hoy nos cuesta tanto? Si no es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi esposa y yo, bueno, y ya nuestra hija, y es que ahora para allá tenemos la familia toda chiquitica, ¿verdad? Pero si no es porque nuestra hija creció y entonces ya después se casa con un muchacho de la iglesia, entonces ahí sí todos somos miembros de la iglesia. Pero cuesta mucho ver una familia que la mayoría de las personas de la familia sean miembros de la iglesia del Señor. Entonces, ¿Dios es diferente hoy del Dios del primer siglo? Creo que no. ¿Y la palabra del Señor es diferente? Creo que no. Entonces, ¿dónde está dónde está el problema? Pues probablemente en nosotros. Nos está haciendo falta un poquito más de diligencia para poder lidiar con eso. Muchas veces, hermanos, nosotros gastamos tiempo y eso lo ve nuestra familia. Muchas veces gastamos tiempo criticando el denominacionalismo. Todo lo que hacen mal, todo lo que hacen mal.
en lugar de más bien invertir eso en lo que la palabra del Señor enseña que se debe de hacer bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pedro? El que hable ¿qué? Conforme la palabra del Señor. Entonces, si nosotros invertimos más tiempo en mostrando, en hablando y en haciendo lo que la Biblia dice, y menos tiempo en decir lo que los demás hacen mal, vamos trabajando en nuestra vida personal. Entonces, eso, hermanos, cuando usted y yo llegamos a hablar a nuestros familiares, nos va a dar un muy buen punto de partida, porque tenemos una buena imagen, tenemos una buena representación de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, por el otro lado, los vecinos. El Señor Jesús, cuando estaba con sus apóstoles antes de subir a los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo a ellos que ellos necesitaban quedarse ahí en Jerusalén todavía hasta que viniera el poder y fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Una vez que sucediera eso, Jesús les dijo que que tenían que ser testigos que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el principio de Jesús? Ustedes necesitan empezar de donde están hacia afuera. ¿De qué sirve ustedes de ir a predicar, por ejemplo? Puede haber dicho Jesús, porque Jesús no los mandó ir hasta lo último de la tierra primero, porque ellos necesitaban tener algo sólido de dónde partir. Entonces, cuando hablamos de los vecinos, algunas veces, ¿verdad? Este grupo de los vecinos, por ejemplo, es a los que menos le dedicamos tiempo en tema de la predicación. Son las personas quizá que más conocemos, con las que más nos topamos y con las que menos hablamos de la palabra del Señor. Entonces, no es como que esto tiene que ser una regla, ¿verdad? Que bueno, primero yo le voy a predicar a mis vecinos para después ir a otro lugar a predicar, sino es que es un principio general que el Señor cuando entregó a sus discípulos, por ejemplo, se los dio como algo que podía funcionar para bien. Entonces, cuando usted y yo vemos la iglesia del primer siglo, cómo se desarrolló, ¿verdad? Obviamente, que quizá podemos decir, bueno, sí, pero es que ellos estaban en una era diferente, había milagros, había un montón de cosas, ajá, pero ellos no tenían esto. Ellos no tenían una Biblia ya lista, completa. Tenían que esperar hasta que el apóstol o hasta que la persona que tuviera el don de profecía o el don de conocimiento les enseñara. En cambio, hoy cada uno de nosotros, tanto como queramos, podemos conocer de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tomamos ese principio y lo ponemos por obra en nuestra vida y comenzamos a trabajar de donde estamos hacia afuera, a lo mejor podríamos tener un buen resultado. Porque muchas veces, no sé si ustedes habrán escuchado, pero yo sí he escuchado muchas veces esta frase, bueno, es que tal vez yo no hago evangelismo, yo no predico porque es que tengo que salir, no tengo recursos, no tengo tanto tiempo, no tengo cómo movilizarme, pero tenemos vecinos. Tenemos vecinos a los cuales podríamos nosotros predicarle la palabra del Señor. Y más aún cuando son vecinos nuevos. Cuando yo tenía 12 años, que fue por cierto cuando mis papás se iniciaron como pastores, nosotros éramos allá del lado de Monteverde. Mis papás se mudan a Upala. El clima era diferente, la cultura era diferente, todo era diferente. Cuando yo llego ahí, yo le digo a mis papás, no, ustedes verán si se quieren quedar viviendo aquí, pero yo de aquí ahorita me voy. Me casé con una opaleña y ahora tengo una hija. Pero, hermanos, es tan difícil cuando usted llega de nuevo, no sé cuántos de aquí se habrán mudado en algún momento, pero es tan difícil cuando uno se muda así de una manera tan drástica. Y bueno, yo en ese entonces tenía 12 años, peor, porque todos mis amigos y todo lo de la infancia se había quedado por allá. Entonces, ¿qué era lo que había ahí? Solamente unos cuantos vecinos. Y con esos pocos vecinos fue que aprendí qué se podía hacer ahí, qué había ahí, no sé.
Fue con ellos que aprendí a conocer un poquito la zona. Entonces, cuando hablamos nosotros en la parte cristiana, los vecinos, hermanos, pueden ser muy buenos prospectos, pero muchas veces nos cuesta ir a ellos de alguna manera. Y no sé, no digo que sea por mala intención, sino es que algunas veces como que es tan del día a día que este grupo de personas pasa desapercibido. Los saludamos todos los días, nos vemos todos los días, algunas veces hasta nos hacemos amigos, pero listo, nos vemos y ya. Entonces, cuando nosotros otra vez volvemos a aquel principio de Jesús, y bueno, a lo mejor sería difícil moverme, no sé, hasta Upala para predicar, o hasta San Ramón o Grecia, pero ¿cuántas personas hay que rodean mi casa? ¿Cuántas personas hay en mi barrio? ¿Cuántas personas hay en mi cuadra? ¿Y por qué no podré yo trabajar ahí? ¿Por qué será tan difícil? ¿Qué me va a hacer a mí más eficiente allá en otra zona y no aquí? ¿Por qué en otro lugar yo podría triunfar y no aquí? Entonces, son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos a razonar y meditar. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Y aquellas tácticas que se usaron en aquel tiempo acerca de predicar pueden funcionar. Lo que ocupamos nosotros es, así como estoy seguro, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros pasatiempos, invertimos tiempo, invertimos recursos, somos diligentes, somos apasionados para tratar de ser lo mejor posible en lo que hacemos. Así también lo debiéramos hacer en este particular. ¿Por qué yo no voy a poder predicarle a mis vecinos? Pero ¿por qué sí podría yo predicarles a personas que están largo de donde yo me encuentro? Jesús dijo en una ocasión, Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hablando de palomas, donde vive Priscila y Cota hay bastantes, ¿verdad? No les preocupa nada. Ahí les taparon unas ventanas y se paran así, con tal de estar ahí, ¿no? La paloma no se preocupa por nada. La serpiente es muy sigilosa, muy sigilosa. ¿Sabe, hermanos? Nosotros deberíamos decir así, que no nos preocupe nada, no. A lo mejor no. La actitud que se resalta aquí es la sencillez de una paloma y la astucia, la prudencia de una serpiente. Si usted y yo, hablando aquí ahora de los vecinos, si usted y yo tenemos vecinos y ayer bromeaba bueno, hoy, porque llegamos hoy, ¿verdad? Bromeaba con Andrés de la diferencia que hay, por ejemplo, entre Upala y aquí. Entonces, socialmente, culturalmente, somos muy diferentes, aunque estamos en Costa Rica. Entonces, bromeamos de esto porque las personas, hermanos, y sus costumbres son tan diferentes. Y nosotros, cuando queremos tratar, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de vecinos, el punto es, a lo mejor son un buen punto de inicio para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito estudiar mi comunidad. Yo necesito ver qué es lo que a las personas les gusta hacer aquí. ¿En qué yo me puedo involucrar aquí con las personas de mi comunidad? ¿De qué sirve yo utilizar la misma técnica, por ejemplo, que utilizan aquí en San José, allá en Upala? Por ejemplo, allá el tema, no voy a decir que no, ¿verdad? El tema de las redes sociales y demás, pues sí lo usan, pero no cumpliría, no haría la misma, el mismo resultado allá que acá. Entonces, muchas veces nosotros vemos lo que hacen X hermanos, ¿verdad? Y decimos, bueno, eso lo podríamos poner en práctica, pero tal vez no funciona para el lugar donde estamos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que utilizar, como dijo Jesús, la astucia, la diligencia de una serpiente. ¿Qué hace una serpiente? Bueno, la serpiente se queda ahí y ve su presa, parecido al gato, y no les importa perder
minutos, no les importa perder bastante tiempo ahí, solamente observando su presa. ¿Para qué? Para ser lo más letal posible. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser así, letales tal vez. ¿En qué? En poder ser eficaces con la palabra del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que prestar mucha atención, dedicar tiempo, dedicar recursos, dedicar esfuerzo. Así como lo hacemos para muchas otras cosas, tratando de ser los mejores. ¿Cuántos de nosotros, y a lo mejor es una buena pregunta para que nos llevemos ahorita, cuántos de nosotros nos hemos tomado la molestia de decir, yo voy a tratar de ser el mejor en el evangelismo? No porque me compare con otro, porque me compare conmigo mismo. ¿Cuántas personas yo les he predicado? ¿De qué manera lo he hecho? Algo, hermanos, que nosotros debemos de pensar siempre, cada vez de que usted y yo le hablamos de la palabra del Señor a alguien, que creo que es algo que algunas veces nos frustra un poquito cuando no obedecen. Pero ojalá que usted y yo estemos seguros que la persona que no obedeció es porque realmente no quiso, no porque nosotros hicimos un mal trabajo, no porque nosotros no invertimos el tiempo y la dedicación y el trabajo que se necesitaba. Que esa, por decirlo de alguna manera, que esa sangre, que esa alma, no corra por mi cuenta por haber sido deficiente en la predicación. Podríamos perder grandes oportunidades. Marcos 16:15, todo el mundo conoce ese texto de memoria. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Podríamos perder grandes oportunidades por no visitar, por no prestar atención a estos dos grupos. Y así como estos dos grupos, habrá muchos más de los que podríamos hablar. Pero otra vez, cuando volvemos al principio de Jesús, de Hechos 1:8, básicamente Jesús dijo, empiecen de adentro hacia afuera. ¿Quiénes son las personas más cercanas a nosotros? Nuestra familia. Y después de ahí, ¿quiénes son los otros más cercanos? Nuestros vecinos. Entonces nosotros deberíamos de tratar de seguir ese principio también. Y entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Bueno, sin duda, hermanos, la parte con la que más debemos de trabajar es en nuestro testimonio. Mateo capítulo 6, versículo 16, y con ese voy a concluir. Mateo capítulo 6, versículo 16. Ay, este texto lo tengo cambiado en mis notas. Perdón, 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros, hermanos, queremos lograr ser exitosos en ese particular, con nuestra familia, con nuestros vecinos, lo que más debemos de trabajar es nuestro testimonio, nuestra vida personal. ¿Para qué? Para que por nuestras buenas obras nuestro Señor sea glorificado. ¿En qué, hermanos? En que aquellos que nos rodean puedan decir, yo quisiera ser como fulanito, como fulanita. ¿Por qué? Porque realmente se ve que ama a Dios, realmente se ve que su vida es a como dice, a como enseña, a como predica. Entonces, ahí, hermanos, es cuando usted y yo vamos a lograr ser realmente exitosos. De fijo, la familia, los vecinos, es un buen punto de partida. Ahora, no siempre un buen inicio es fácil. Si no, véalo usted, tal vez viene a mi mente, ¿verdad? Porque trabajo en eso, el tema de la construcción. ¿De qué depende una construcción buena y sólida? Del cimiento. Y es lo más difícil de hacer, es lo más complicado.
es lo que hace usted agotarse más. Pero si eso queda bueno, si eso queda firme, si eso queda bien, la construcción va a soportar mucho tiempo. Un buen punto de partida es esto. Sí, es fácil, no, pero si lo hacemos bien, eso nos va a asegurar a nosotros que todo lo demás que vayamos edificando sobre eso pueda traer un buen resultado. Pablo entregó su vida para la predicación. Ahora, una buena pregunta es, ¿qué estamos entregando usted y yo para lograr que la palabra del Señor llegue a todas las naciones? Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.